Hola a todos, bienvenidos a Retazos con las Manos y en el vídeo de hoy vamos a hacer esta fantástica funda de cojín sin cremallera y sin botones y sin nada, con un cierre que se cruza en la parte de atrás y bueno, pues solo necesitaremos la tela que queramos hacer la funda y el relleno que bueno, pues lo solemos tener en casa. Lo que tenemos que hacer es medir el alto y el ancho del cojín y con esas medidas cortaremos la tela. Pero antes de todo ello y de explicaroslo más a fondo, os voy a dejar con la intro para que aprovechéis en esos segundos a coger papel y boli para apuntar todo lo necesario para el cojín. Si no estáis suscritos, aprovechad a suscribiros, y si todavía no le habéis dado a la campanita para que YouTube os avise de todo, aprovechad y dar a la campanita. Os dejo con la intro y nos vemos en la mesa. Bueno, pues ya estamos aquí, manos a la tela, y voy a volver a explicar un poco el tema de las medidas y cómo cortar la tela, aunque ya lo expliqué en la intro, pero bueno, os lo voy a explicar ahora aquí con la tela. Lo primero que tenemos que hacer es medir el cojín que tengamos. El mío es de 45 por 45, no, perdón, de 50 por 50, y bueno, pues lo que hice fue cortar lo tengo aquí debajo, un cuadrado de 50 por 50 entero. Luego, para la parte de atrás, lo que hice fue pues dividir un poco esos 50 centímetros que tenemos. Uno lo puse de 50 por 32 centímetros para dejar el orillo, y aquí lo puse de 22 por 50. Yo en este caso no he dejado márgenes de costura por los lados porque bueno, el cojín está un poco eso es un poco blandillo, y para que quede un poco más apretado, porque quiero que quede un poco apretado. Entonces, como vamos a coser a medio centímetro, pues no perdemos mucho y así queda un poquito más apretado. Vosotras dejar los centímetros de costura, a no ser que queráis hacer lo mismo que yo. Y otra cosa bastante importante de las telas es que bueno, tenemos que fijarnos un poco en el sentido de la tela, si tiene, para que nos queden los dos lados iguales. Aunque bueno, si nos confundiésemos tampoco pasaría nada, porque lo podemos dar la vuelta, lo que sea. Eso sí, mejor confundirnos en el cacho que es doble, que lo ponemos para atrás, y si no, pues lo podemos decorar con unos botones o alguna cosa, y bueno, pues que disimularlo un poco, porque estas cosas suelen pasar cuando cortamos las telas. Es normal que a veces pues cambiemos la dirección y nos quede diferente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser doblar en los cachos que van separados, digamos, los que llevan el corte para meter el cojín. Vamos a hacer un dobladillo, nada, muy sencillo, vuelta y vuelta 1 centímetro, lo podemos asegurar con la plancha o hilvanarlo, y vamos a coserlo por aquí. El otro también lo tengo preparado y también lo voy a ir a pasar a la máquina. Entonces voy a pasarlo a la máquina y vuelvo para deciros cómo continuar con la funda del cojín. Bien, una vez cosidas las dos partes, lo que vamos a hacer va a ser colocar el cojín del derecho, como si estuviese ya cosido, vamos a decir. Entonces, esta la vamos a dejar boca abajo del derecho y estas las vamos a poner mirando hacia nosotras. Entonces, colocamos ahí, vamos a cuadrarlo bien y sujetarlo con alfileres, porque vamos a hacer una costura francesa para que quede todo oculto y así no se nos deshilache la tela, sobre todo si escogéis de este tipo así. Si fuese un algodón, algo que no deshilache tanto, podéis hacer un zigzag
y pues ya lo tendréis. Pero bueno, al ser así un poco más de tapizar, digamos, pues mejor hacer costura francesa, porque así queda bien seguro del todo. Entonces, sujetamos ahí, podemos hilvanar, si nos sentimos más seguras, eso ya va al gusto. Y la otra la ponemos ahí. Si vemos que se nos torció un poco a la hora de cortarlo, como a mí en este caso, pues vamos a arreglarlo. Y aquí cortamos este sobrante para que no nos confunda a la hora de coser. No os preocupéis si tenéis que cortar un poquito porque lo que os digo, dejaríamos centímetros de costura y bueno, si queda un poco justa tampoco pasa nada, queda un efecto más mullido como en mi caso. Vamos a aprovechar también en este caso a quitar estos flequitos y en este proyecto siempre podemos utilizar el orillo de la tela porque bueno, quedaría en las costuras. Bueno, en este y cualquier otro así digamos un poco doméstico, pues podemos dejar el orillo como centímetro de costura, siempre y cuando no se nos vaya a ver pues ninguna marca del orillo por el derechas, obviamente. Entonces sujetamos este también, dejar este por fuera y vamos a sujetarlos. Aquí los sujetaríamos juntos, así por todo el contorno. Bien, una vez lo tengamos así, vamos a cortar los pequeños sobrantes que podamos tener, como por ejemplo yo este de aquí, que hay a veces pues bueno, que se nos mueve la tela un poco al cortar y cortamos algunos centímetros de más. Entonces los igualamos para que no nos confunda a la hora de coser y vamos a llevarlo a la máquina y vamos a coser a medio centímetro con una puntada de 2 milímetros. A medio centímetro, es decir, al ancho del prensatelas y cosemos todo alrededor. Recordar que cuando lleguemos aquí a las esquinas, clavamos la aguja, levantamos prensatelas, giramos y continuamos cosiendo. Entonces remataríamos al final y no al inicio porque terminamos donde empezamos. Entonces voy a llevarla a la máquina y vuelvo para dar la última costura y tener nuestra funda de cojín. Ya la tenemos cosida y os voy a hablar un poco de impresiones de esta tela. Mirar cómo es, os la voy a acercar un poco por si encontráis un tejido parecido o por si encontráis esta misma tela. Yo esta tela la compré en el Revoltijo. Quien me conozca un poco sabe que soy muy fan de su sección de retales, porque aquí ya sabéis que trabajamos con retazos de tela para así conseguir que las cositas que hagamos pues, sean un poco más exclusivas o únicas, ya que muchas veces pues las telas que están en la zona de retales o de ofertas o cosas así, pues ya no se van a reponer o son finales de temporada que ya para el año que viene no van a estar. Entonces, bueno, pues nos gusta utilizar esas telas mucho. Entonces, si sois principiantes y cogéis una tela así de este estilo, deciros que es no elástica porque no estira, pero se mueve mucho en la máquina, sobre todo al coser por este lado. Al llevar ese terciopelo se mueve mucho, entonces yo os recomendaría que la hilvanaseis para no tener ningún problema. Así no se os mueve, os quedan las costuras más rectas y todas esas cositas. Y sobre todo con un hilván pequeño para asegurarnos de que nos cose bien. Y bueno, por otro lado, si vemos que en algún lado nos quedan costuras muy gruesas o lo que sea, como por ejemplo a mí aquí, que se me movió un poco la tela, pues vamos a cortarlas para que no se nos vea del derecho ahora cuando hagamos la costura por dentro. Podemos cortar también los piquitos de las esquinas para que no nos molesten y así nos quede mucho más pulido. Y bueno, es quitar una cosita así con cuidado de no llevarnos el cosido, sobre todo si cosemos en un tono muy parecido
al de la tela, que pues puede que no veamos bien el final de la costura. Así que nada, una cosita así, tampoco apuréis muchísimo, no vaya a ser que hagamos un agujero al cojín. Una vez que tengamos eso, pues le damos la vuelta, vamos sacando así bien las esquinitas, que nos quede perfecto. Esta parte también podéis hilvanarla para aseguraros de que cogéis toda la costura, queda toda la costura oculta. Vamos a colocarlo bien estiradito para que nos quede perfecto. Y yo en este caso lo que me gusta hacer, más que plancharlo, porque podemos mover un poco las costuras, es lo siguiente: hacer un poco así con la mano, como ir planchándolo y ir clavando alfileres por donde noto que ya no se va a salir la costura. Entonces haríamos esto todo así, para que quede las costuras bien rematadas, y luego lo llevaríamos a la máquina con una puntada de 2 milímetros y recta, y tendríamos ya nuestra fundita de cojín. La verdad que es muy sencillo, se puede hacer para almohadones también de la cama, para lo que queráis. Puede ser tanto en cuadrado como en rectángulo, solo hay que medir la almohada o fijarnos en la etiqueta, que la etiqueta muchas veces nos pone pues la medida. Aquí pues con un alfilerito podemos tirar un poco para que nos quede la esquina más picudilla, y seguiríamos pues poniendo aquí así alfileres. Lo voy a hacer en todo, os lo enseño antes de ir a la máquina, y luego ya pues lo pasaría a la máquina y ya os enseñaría el resultado final del cojín. Así que voy a ello y nos vemos cuando tenga ya todos los alfileres puestos. Y así ya lo tenemos todo con alfileritos, y ahora vamos a pasarlo a la máquina. Vamos a hacer una puntada de 1 centímetro, o sea, vamos a dejar aquí 1 centímetro para asegurarnos de que queda todo oculto, y la puntada la vamos a poner recta y a 2 milímetros para que no se nos deshilache nada ni nos pasen cositas raras. Entonces voy a llevarlo a la máquina y vuelvo a enseñaros ya el resultado final. Mirad, así quedaría la costurita francesa, y vamos a darle la vuelta entero para que veáis que queda todo oculto. Se nos puede ver algún hilillo como este de aquí, pero nada, se limpia, se recorta y ya estaría. Damos una plancha y ya tendríamos nuestro cojín. Muchos de estos vais a poder tirar y sacarlos porque están cortados. Si veis que se resiste, tijeritas y al ras, con cuidado de no cortar tela. Pero bueno, en estas telas así es normal que por este lado queden algunos friquitos. Que no cunda el pánico si os queda algún cachito de costura. Podéis o cortar al ras, que en este tipo de tela yo no os lo recomiendo. Volveríamos a pasar otra vez la costura un poquito más hacia adentro y ya estaría. No hay ni que descoser ni nada de nada. Esto es lo bueno de esa costura, que si nos confundimos, se nos ve un poquito, pues podemos rectificándolo, cosiendo un poco más hacia adentro y ya estaría. Y esto sería el resultado final de la fundita para los cojines. Podéis hacer pues eso, diferentes tamaños, con diferentes telas. Os podéis animar y ponerle un volante, que ya visteis cómo se pone el volante en el vídeo anterior, y todo también un neceser. Pues sería
lo mismo, lo meteríamos entre las dos partes, derecho volante y derecho de la otra tela. En este caso con costura francesa pues sería un poquito complicado, pero si lo hiciésemos normal pues sin ningún problema, igual que en los neceseres y en el otro mantel. Y nada, esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que hagáis bastantes fundas de cojines y aprovechéis ahora el verano para renovar cojines y demás. Si os ha gustado el vídeo, manita arriba y nada, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!